Bienvenidos a este Journal Club de MedBay. Hoy tenemos al doctor Elías González, con el que vamos a platicar de un estudio que se publicó en el New England de este año. Bienvenido, doctor Elías. ¿Te puedes presentar? Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Elías Eugenio González López, hematólogo, internista, este, socio de la Clínica Gómez Almaguer en Monterrey, Nuevo León, México, porque entiendo que esto llega a veces más allá de la frontera. Y pues me dedico principalmente a la práctica privada aquí en México, de la hematología y trasplantes de médula ósea. Muy bien. Citlali es socia de la clínica. Sí, yo soy Citlali González, también hematóloga, socia de la Clínica Gómez Almaguer, profesora de nivel universitario de la materia de hematología principalmente. Y bueno, hoy tenemos el gusto de platicar con ustedes de este artículo, que sí ha cambiado un poquito cómo hacemos las cosas en el consultorio con los pacientes. Muy bien, este estudio, bueno, si gustas que ya empecemos, Elías, este estudio Sí. es el estudio Perseus, que se publicó este año, a principios de año, en el que estudiaron el uso de daratumumab con bortezomib, lenalidomida y dexametasona en primera línea en mieloma múltiple. Que no es algo nuevo, digo, ya se había sacado información en un estudio previo fase 2, que es el Griffin, que fue básicamente lo mismo, simplemente un fase 2, una menor cantidad de pacientes. Y pues los resultados, interesantemente, son muy similares. Vamos a ver eso ahorita un ratito más. Pero básicamente era la comparación entre Dara-BRD versus BRD. Así es. Y la diferencia con este estudio, como dices, es que este es fase 3 y es el primer fase 3 en el que se usa un anticuerpo monoclonal en primera línea en mieloma múltiple. Yes. Entonces, bueno, aquí nada más un poquito de antecedentes del tratamiento de mieloma, en el que habitualmente se usaban tres medicamentos en la inducción, seguidos de un trasplante y mantenimiento en los pacientes candidatos a trasplante. Otros pacientes recibían igual triple terapia y posteriormente alguna de las terapias más nuevas. Y bueno, la triple terapia que se usa habitualmente es el bortezomib con lenalidomida dexametasona, y el daratumumab, del que vamos a hablar mucho hoy, es un anticuerpo monoclonal anti-CD38, que fue de los primeros que empezamos a utilizar. Ahorita no es el único que está disponible, tenemos el isatuximab también disponible en el mercado. Muy bien, ¿algo Sí, más? pues nada, tenemos todos estos fármacos disponibles, como dices. El mundo del mieloma múltiple ha sido revolucionado. Pues de hecho es de las áreas de la hematología que yo creo que están en constante cambio y recibiendo constantemente nuevos medicamentos, lo cual nos mete a veces en una serie de problemas porque la información que vamos recibiendo al día de hoy, por ejemplo, hace un par de años tuvimos estudios de largo plazo de BRD apenas, y estamos apenas teniendo los estudios a largo plazo de un esquema que aparentemente ya va a dejar de ser el estándar. Actualmente el estándar de tratamiento es BRD y por eso creo que este estudio es importante. Desde el SWOG, creo S0777, donde BRD mostraba una mediana más o menos de supervivencia libre de progresión de 41 meses. Pero incluso después de un seguimiento de 7 años, todavía no alcanza la mediana de supervivencia global. Entonces, digo, es un esquema que es bastante bueno, y conforme cada vez vamos teniendo más esquemas que nos meten a pacientes en respuestas más profundas, es un poquito más difícil la evaluación porque estamos teniendo supervivencias más largas, y para poder tener el desenlace o poder evaluar bien el desenlace de supervivencia global, pues vamos a necesitar más tiempo, sobre todo cuando queremos desenlaces reales y no estimados.
Entonces, insisto, sí es un artículo muy importante, pero obviamente suma a otro esquema más de las 100,000 listas, de las 100,000 esquemas que tenemos ahora, a disposición para esta enfermedad. Y con la llegada ahora de los bioespecíficos y de los CAR T-cells, pues este es un mundo realmente cambiante, rápidamente cambiante el mundo del mieloma múltiple. Así es. Yo creo que eso es algo de lo que vamos a discutir al final de cuando hablemos de los resultados de este estudio. Por lo que dices de que ahora tenemos más medicinas disponibles y a lo mejor nos empezamos a cuestionar qué tan importante es alcanzar una sobrevida libre de progresión muy larga, porque a lo mejor tenemos otros esquemas de rescate, bueno, que ahorita lo podremos discutir. De acuerdo. Nada más ahí para los que no estén todavía. Bueno, supongo que esto va dirigido principalmente a hematólogos y hemato-oncólogos, pero por si hay alguien ahí que no se dedica a esto, insisto, el esquema BRD es bortezomib, lenalidomida, dexametasona y el estudio que vamos a ver ahora básicamente agregaron daratumumab. El daratumumab es un anticuerpo monoclonal IgG-kappa contra CD38. Es uno de los dos que están comercialmente disponibles, por lo menos aquí en México. Y la idea es ver cómo el agregar este fármaco mejora o no las cosas. Así es. Y bueno, otra diferencia que se ve en este estudio es que el daratumumab que se usó fue por vía subcutánea y en el Griffin fue por vía intravenosa. Cambian un poquito las fechas en las que se administran las medicinas y el orden, pero esencialmente es similar. Y el objetivo principal del estudio del Perseus, del cual estamos hablando el día de hoy, fue la supervivencia libre de progresión. Y bueno, los objetivos secundarios, la respuesta completa y la enfermedad medible residual. También fue supervivencia global, uno de los objetivos secundarios en este estudio. Y digo, es importante porque por el seguimiento que tuvieron, hay que mencionarlo también. Claro. Porque a final de cuentas, en teoría, lo que siempre debemos de tratar de mejorar, ya a fin de cuentas, es la supervivencia global. Entonces, fue un objetivo secundario por lo menos en este estudio. La idea de ellos era tratar de alcanzar el poder suficiente para poder detectar por lo menos un 31% de diferencia de riesgo de progresión entre los grupos. Y pues sí, digo, lo lograron, incluso tuvieron unos cuantos pacientitos más, por lo menos en la captura. Luego, como digo ahorita, si quieres, vamos a los métodos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ujú. Vamos a ver. Entonces, bueno, este fue el diseño del estudio, un ensayo clínico aleatorizado. No fue cegado y fue fase 3. Okay. Aquí vienen las fechas del reclutamiento de los pacientes del 2019 al 2020, con el seguimiento hasta el 2023. Y como pueden ver aquí, se dividieron grupos para recibir la inducción, uno con el esquema que platicábamos hace unos momentos, que es el BRD, bortezomib, lenalidomida, dexametasona, y el otro, lo mismo, pero con daratumumab, ambos por 4 ciclos, seguidos del trasplante autólogo. Posteriormente hicieron una consolidación con el mismo esquema que se había usado en un inicio, y después de eso, en el grupo de BRD, mantenimiento solo con lenalidomida, y en el grupo de daratumumab, mantenimiento con lenalidomida de dexametasona. Muy Sí, bien. realmente es un estudio muy, muy grande, considerando, digo, el Griffin tuvo 104 pacientes. Como bien dices, el Griffin fue dada intravenoso en la inducción, ya para mantenimiento sí usaron subcutáneo, pero Okay. fue dada intravenoso en la inducción. Aquí crecieron la cantidad de pacientes, obviamente, pues porque aquí lo que estaban tratando ya de ver era comparar ambos esquemas, ya no nada más, digo, la eficacia de un esquema contra el otro. Y fue un estudio, insisto, muy grande, fueron 115 centros en 14 países, Europa y Australia, aparentemente, no estoy seguro porque está curioso, pero parece ser que Estados Unidos no participó. Y bueno, nada más sí importante mencionar que este es un estudio también de la industria, fue patrocinado por la Red de Mieloma Europeo,
y por obviamente, Janssen Desarrollo e Investigación. Los investigadores estuvieron involucrados, obviamente, en la parte del reclutamiento y los tratamientos, etcétera, pero el artículo fue escrito por escritores profesionales de artículos, revisado por los autores, tuvieron acceso a todas las bases de datos, etcétera, pero digo, eso siempre creo que es importante siempre mencionar eso en estos artículos porque pues al final de cuentas es como mencionar los conflictos de interés, ¿no? Claro, Este, Así es. Entonces, y bueno, como ya mencionaste, pues sí, el diseño básicamente está interesante porque a diferencia de otros protocolos, después del trasplante, no hubo una segunda aleatorización porque muchas veces se aleatoriza nuevamente después del trasplante para ver si reciben o no daratumumab en mantenimiento. O bueno, el fármaco en cuestión en mantenimiento. En este caso no, fue para todos, parejo, Darzalex en el grupo de Darzalex en todas las fases versus no Darzalex en todas las otras fases del protocolo. Y luego ya aleatorizaron, eso sí, dependiendo de la enfermedad medible residual, eh, eh, si tenían una enfermedad medible residual positiva, se mantenían con Daralena ad infinitum hasta progresión o muerte, ¿verdad? Esperemos que no. Y claro. si tenía enfermedad medible residual negativa a los, recuerdo que eran 2 años, 24 meses. 2 años, es correcto. Si tenían a los 2 años, suspendían el fármaco. Y está muy interesante porque bastantes pacientes lograron esa meta. Entonces, Ok. pero sí, digo, el diseño, el estudio en particular, elimina, no nos permite ver aparentemente, realmente en cada fase cómo interviene Darzalex, daratumumab, pero por lo menos es un esquema, o sea, es una comparación de un esquema, una secuencia de tratamiento completa con el fármaco versus sin el fármaco. De acuerdo. Sí, eso es interesante al final que pues creo que a nosotros nos va a importar saber si de verdad nos sirve seguir usando daratumumab de mantenimiento o no en este grupo de pacientes, pero bueno. Muy bien. Bueno, aquí describimos los criterios de respuesta tumoral, progresión de la enfermedad y enfermedad mínima residual. Este, y bueno, el seguimiento fue a 4 años. Vamos a ver. Bueno, esta es la población que se estudió y podemos ver que los Mm. grupos son similares. Cosas interesantes es que hay un predominio de pacientes caucásicos, que a lo mejor eso no va Yo creo que mucho, fue porque fue Australia y Europa. claro, que no, tal vez Entonces, no va mucho con ujú. nuestra población, pero bueno, eso es algo así, esos son los pacientes del estudio y el estado funcional también en la mayoría fue pues entre 0 y 1 de Koch. Okay. Ujú. Entonces, realmente, si quieres regresarte a una diapo, Aquí es platicar de aquí. Sí. digo, los pacientes que ellos incluyeron fueron de 18 a 70 años de edad, todos, como ya mencionaste, eran mieloma de nuevo diagnóstico, todos eran candidatos a trasplante, aunque no especifican a qué se refieren con que eran candidatos a trasplante. Eso sí, lo busqué en varias partes y no encontré realmente cómo definían ellos cuando alguien era candidato a trasplante. Aparentemente era subjetivo por parte del investigador. El ECOG, como ya mencionaste, de 0 a 2. Y luego hay otros criterios que no vienen en el artículo principal, vienen en el apéndice. Y todos los pacientes tenían una depuración de creatinina arriba de 30. Yo creo que eso es importante mencionar porque muchas veces nos encontramos con pacientes que tienen una enfermedad renal, pues bueno, asociada un daño renal, vaya, asociado al mieloma. Con depuraciones por debajo de eso, o sea, no es raro encontrarnos con esos pacientes, sobre todo en mielomas de cadenas ligeras, y un calcio menor de 13.5. Entonces, excluyeron a todos los pacientes que tenían calcios corregidos arriba de 13.5 y excluyeron a los pacientes que tenían depuraciones por debajo de 30.
también excluyeron pacientes que tenían, vamos bien, para poder incluirlos, tenían que tener arriba de 7.5 gramos por decilitro de hemoglobina, más de 1000 neutros y más de 75,000 plaquetas. Entonces digo, esto es importante porque obviamente pues aquí ya estamos empezando a seleccionar poblaciones que pues son mucho menos frágiles en comparación con algunos casos que nos encontramos en la práctica diaria que pues nos llegan, sobre todo aquí en México, donde a veces los diagnósticos no son Rápido. tan tempranos. Entonces, digo, sí es importante tomar en cuenta que la población que estamos viendo aquí son, pues, para decirlo en pocas palabras, pacientes fit, ¿no? Ujú. Con una Entonces, enfermedad tal vez no tan tan avanzada. agresiva ni tan Tan pesada. agresiva. Y excluyeron pacientes con EPOC y con asma, que eso es relevante, creo yo, principalmente por la parte de reacciones a la administración del fármaco. Entonces redujeron de esa manera el riesgo de eventos adversos agudos en la infusión a la administración del daratumumab. Entonces digo, nada más están esos pequeños datos acerca de cómo seleccionaron a la población, que creo que son importantes porque a final de cuentas, insisto, como ya dijimos, no necesariamente a veces va con la realidad que nos encontramos en alguno de los pacientes. Claro, de acuerdo. Ujú. Y que a lo mejor esos pacientes con enfermedades más avanzadas se beneficiarían más todavía, pero bueno, no podemos saberlo con este estudio. Otra cosa, perdón, nada más Sí, es que por lo menos hablando de nuestra práctica en particular, yo creo que ahí en la clínica nos hemos movido más a administrar bortezomib semanal y a la administración de dexametasona a dosis bajas o lo que se considera no dosis densas, que son las dosis semanales. Y en es este protocolo en particular dan bortezomib 1, 4, 8 y 11 a 1.3 miligramos por metro cuadrado, que bueno, pues la dosis estándar, pero 1, 4, 8 y 11 no dan 1, 8, 15 y 22. Y la dexametasona la daban como si fueran dosis densas en las primeras 2 semanas. Entonces daban del 1 al 4 y luego del 9 al 12, 40 miligramos por día. Lo cual, digo, pues es un poquito tosquito. Por eso también es importante entender que estas dosis se dieron en pacientes que eran fit desde un claro. inicio. Porque pues no a todos les puede soltar así sus 8 días en 2 semanas de 40 miligramos por día. Entonces, luego ya las otras 2 semanas del ciclo no los administraban así, pero sí entonces queda así como una cosa entre medio dosis bajas, dosis densas, no dosis densas, pero que yo no entiendo por qué no hemos podido homologar eso en todos los protocolos, o sea, unos lo hacen de una manera, otros de otra. Es de Creo otra. que sería bueno que ya lo homologáramos como médicos en general, pero bueno. Y la otra cosa importante es que el mantenimiento hicieron algo que por lo menos a mí no me había tocado ver en otros protocolos, que yo recuerde. Empezaban con lenalidomida 10 miligramos de mantenimiento al día por 3 ciclos y al Pero cuarto ciclo lo subían a 15. Eh, ¿Por qué? No sé, pero así fue. Digo, fue para ambos grupos, en teoría pues eso no debería de jugar tanto una diferencia entre qué tanto está influyendo el daratumumab en los resultados, pero digo, es algo que está. Digo, no recuerdo yo haber visto dosis dinámicas de lenalidomida hacia arriba. Sí me ha tocado ver hacia abajo cuando pues tienes efectos limitantes de dosis, ¿no? Toxicidad limitante de dosis, pero hacia arriba no recuerdo. No sé si tú te acuerdas de alguno. no me acuerdo de alguno y lo que te iba a comentar de lo que decías de la inducción y los esteroides como un poco más intensos, y esto ya es como una opinión personal de lo que hemos visto. Los pacientes que reciben el daratumumab subcutáneo como que empiezan con la reacción en los próximos días, y creo que tal vez esa dexametasona los 4 días seguidos les puede ayudar a controlar esta reacción infusional que se tarda un poquito más en presentar comparado con cómo lo vemos en los pacientes que les administramos el daratumumab intravenoso. No sé qué piensas de eso, digo, eso no es algo que se evalúa en el artículo, pero eso creo que por ese lado
donde pudo haber, una parte en la que pudo haber ayudado esa administración de Sí, exametazón. de acuerdo. Como que sí hay ciertas maniobras que hicieron para tratar por lo menos de reducir esa parte de efectos adversos de daratumumab, en particular la de la administración. Digo que el hecho de que sea subcutáneo en teoría ya lo reduce, pero como que trataron ahí de jugarle un poquito para reducirla un poquito más. Claro, Y bueno. Entonces, y otra cosa nada más, porque digo, a final de cuentas, los números que ahorita vamos a ver, pues son bastante buenos, pero para ambos grupos, o sea, digo, obviamente vamos a compararlos, pero para ambos grupos fueron bastante buenos. Y por eso te digo, me interesaba ver la parte del mantenimiento que tuvo ahí una escalada de dosis. Y la otra, nada más para mencionar que el trasplante fue con quimioestimulación con ciclo. Lo ok. cual tampoco se hace en todos los protocolos. Hay quienes solamente estimulan y movilizan con Filgras Plerixafor, pero este grupo tuvo quimioestimulación, o sea, recibieron ciclo primero y luego ya dieron MEL 200. El Melphalan. Entonces, ajá, ¿qué tanto eso levantó números? No sé, pero digo, eh, no necesariamente va a jugar sobre el efecto de la diferencia entre daratumumab y no daratumumab, pero pues puede levantar los números totales de ambos grupos. No sé qué tanto suceda eso. Claro, pues Ujú. sí, puede ser que sí. Entonces, bueno, miren, estos son los resultados. Aquí tenemos la parte de la enfermedad libre de progresión, donde en esta tabla podemos ver que se separan muy bien ambos grupos. El de DARA-BRD contra el de BRD. La supervivencia libre de progresión a 48 meses fue de 84 meses contra 67 en estos dos grupos. ¿Ok? Que bueno, aquí Sí, un detalle importante es que, bueno, la recaída, la actividad de la enfermedad, se detecta desde la recaída bioquímica, que no necesariamente es un momento en el que el paciente ya tiene muchos síntomas clínicos. Entonces, bueno, ese es un detalle interesante. sí, era desde más de 5% de células plasmáticas en médula ósea o la reaparición bioquímica de marcadores. Este, am, ¿Qué más? Pues, si quieres, regrésate un pelín. Ok. Cosa importante nada más, creo, es que es una supervivencia libre de progresión estimada. Entiendo que, ¿cómo fue? O sea, no todos los pacientes llegaron al seguimiento completo. Y digo, la diferencia fue 84,3 contra 67,7. Sí es importante mencionar, ellos habían puesto un límite, un límite de P para poder determinar si por arriba de ese se podía considerar superior. Se superó. Fue de 0,0126 y fue menor a 0,001. Entonces quedó como en el Dara BRD versus BRD, eh, no nada más no inferior, sino superior en cuanto a supervivencia libre de progresión. Luego hay un desglose, ese sí no lo tenemos, hay un forest plot en donde desglosan, hacen un subanálisis por grupos. Ese lo tenemos un poquito más adelante. Ah, ok. Mira, aquí Pues está si quieres, la lo tabla vemos al ratito. de la sobrevida global, Ujú. donde sí tenemos, bueno, hubo 34 muertes en el grupo de DARA-BRD y 44 en el grupo de BRD. Ay, espérame. Bueno, estos son la tabla de los efectos adversos, pero la tabla que tú dices está un poquito más adelante. ¿Quieres que me adelanto o empezamos No, a ver no, si quieres está esto? bien. Ahorita discutimos esto y luego vemos eso. Y está interesante porque hay unos grupos que como que no se explica muy bien, pero ahorita lo vemos. Así es. Nada más rápido, enfermedad medible residual, también porque esa es una diferencia con la práctica, por lo menos en México. Enfermedad medible residual, ellos fue por secuenciación de siguiente generación con clonoSEQ. Ujú. Entonces, y tuvieron dos cortes de detección, uno por 10 a la menos, o sea, uno de 10 a la menos 5 y uno de 10 a la menos 6. Pero insisto, con secuenciación, que ya sabemos que pues es más sensible.
que, que Flow de siguiente generación para, pues en general. Entonces Claro. digo, eso es algo que va a ser un poquito difícil de emular o saber cómo se va a comparar aquí, por lo menos el hecho de que tengamos una enfermedad miliar residual negativa por Flow versus una enfermedad La miliar residual, las secuenciación. enfermedades que ellos detectaron, o sea, qué tan buen subrogado es para nosotros, por lo menos con este esquema. El, qué tan buen desenlace o endpoint subrogado va a ser la mínima residual por Flow. Que es un punto Es, importante para revisar más sí. adelante. Y y bueno, realmente planearon 3 evaluaciones intermedias, solamente hicieron una, porque no llegaron los demás cortes, lo cual aparentemente es bueno porque no llegaron los siguientes cortes de eventos que tenían que presentar. Si acaso nada más sí se fueron perdiendo pues una cierta cantidad de pacientes durante las diferentes fases de tratamiento. Entonces, déjame chico bien aquí. Nada más, por ejemplo, 91% de los pacientes con DARA-BRD llegaron a mantenimiento y 96.5% de los de BRD sí llegaron a mantenimiento. Luego hay Ok, unas cuestiones, si quieres, ahorita vemos lo de eventos adversos. sí. Pero bueno, si quieres, vemos esta tabla que tienes aquí. Sí, que bueno, aquí en la parte de eventos adversos, pues los eventos grado 3 y 4 sí fueron un poco mayores en el grupo de daratumumab. En general, citopenias como neutropenia, trombocitopenia. Infecciones es otra parte importante que, pues la verdad, sí vemos en la práctica en los pacientes que administramos daratumumab y nada más. No sé, ¿hay algo más Sí, que quiera? pues como que los más importantes fueron los hematológicos. Así es. Ajá, interesante. 99% de los pacientes de ambos grupos reportaron algún evento adverso de ¿Algún cualquier evento? grado, lo cual Claro, pues es todos, ¿no? claro. Entonces, digo, y creo que eso lo vemos nosotros en la práctica, sobre todo en los esquemas con mieloma, y pues mientras más medicamentos vamos agregando, y triplete, y cuadruplete, y quintuplete, y sextuplete, y quién sabe a cuántos vamos a llegar, estamos viendo pues que cada que agregamos un fármaco vamos a tener los efectos adversos de ese, más las interacciones con los demás, más aparte los otros medicamentos que le estamos dando, porque le estamos dando también el aciclovir y la aspirina, y aparte que si Claro, tiene hipogamaglobulinemia, y que aparte que si no sé qué. Entonces, y más si es diabético, hipertenso, no sé qué, ¿no? Y claro. nosotros, porque luego aquí tenemos muchos diabéticos y nosotros zumbándole dexametasona 4 días seguidos a 40 miligramos. Que bueno, Entonces, eso en la práctica a veces nos tenemos que ajustar un poquito con las dosis. Por eso hay exacto. importancia en lo que decías al principio de las dosis tan altas que se usaban en la inducción Ujú. en este estudio, ¿no? Así es. Entonces digo, 99% de los pacientes tuvieron eventos adversos y grado 3-4, esa es otra cosa, grado 3-4 también fue muy alto, o sea, 91% para los de DARA-BRD y 85% para los de BRD, principalmente hematológicos. Que sí tengo que decir que en la práctica, creo, por lo menos en las veces que hemos utilizado este esquema y otros esquemas con por lo menos daratumumab, no me ha tocado ver esta prevalencia de efectos hematológicos así de graves, digo, grado 3-4. Lo cual digo, no sé por qué, no necesariamente corresponde lo que estamos viendo en la práctica con esto. Pero lo que sí es obviamente pues diarrea, que de los neomatológicos yo creo que es de los más molestitos que hemos visto, pero que eso se lo adjudicamos casi siempre más a la lenalidomida. La realidad, mira, así Y es. luego llamó la atención también la presencia de neoplasias secundarias. O sea, fue Claro, casi 10% para ambos grupos. que eso ya La lo ex- sabíamos de Ujú. la lenalidomida, ¿verdad? Que usamos en mantenimiento. Y pues bueno, ahora con todos estos esquemas que están dejándonos prácticamente sin anticuerpos y con todo lo que viene con bioespecíficos, etcétera, pues lo que más tenemos que estarnos fijando son infecciones. Y el efecto adverso grave más importante fue neumonía, que fue de 11.4 en DARA-BRD y de 6.1 en BRD. Entonces, y fueron casi la mitad de pacientes que tuvieron efectos adversos graves. Entonces digo,
ah, conforme vamos empujando hacia mejores respuestas, ¿verdad? También estamos teniendo más efectos adversos. Claro. La profundidad viene con un costo. Entonces, yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta y que aparte, pues estamos en la curva de aprendizaje de cómo reducir estos efectos adversos, ¿verdad? Sabes que eso que dices me parece interesante. Justo ayer veíamos a un paciente que tiene enfermedad estable con un esquema así similar con anticuerpos, pomalidomida, dexametasona, y le proponíamos cambiarse a una de las terapias más nuevas, pero pues el paciente y la esposa, con temor a tener más infecciones de las que ya ha tenido, prefieren quedarse con su enfermedad estable, lo cual pues es interesante porque es lo que dices, vamos mejorando la respuesta a la enfermedad, pero sí tiene un costo el Claro. tratamiento que estamos dando. Ujú. Creo que esta es la Esta tabla que es querías que viéramos, ¿no? esta. Porque esta es la que vamos a platicar. Esta es la que vas a platicar. Por si no era esta, esta es. Esta No, es. está bien, sí, es esta. Que hay unos grupos ahí en donde, digo, en todos los grupos se vio mejoría de la supervivencia libre de progresión. En supervivencia global no se vio diferencia, pero pues yo creo que tiene que ver con lo mismo que estamos diciendo de que pues si ya tienes si ya casi todos los tripletes te están dando medianas de supervivencia de 10 años, ¿no? 9, 10 años, pues entonces necesitas más años para poder ver esas diferencias, sí, con los cuatripletes, ya ni sé cómo lo diríamos en español, cuadrupletes. Cuádrupletes. Sí. Ajá. Entonces, si es que la hay. Pero por lo menos hubo aquí unos grupos que no demostraron una diferencia y no explican tan bien como por qué. Ellos dicen que porque tuvieron muy pocos eventos en el grupo de 65 o más, que yo creo que es el grupo que vale más la pena analizar. Sí creo que en la parte de todos los que no eran caucásicos, pues es que eran muy poquitos. Claro, sí, era muy Fuimos poco. excluidos de este estudio. Ujú. Entonces, todos los que no eran caucásicos, pues realmente yo creo que ahí no se vio por la falta de poder. Em, y igual con los que tenían un riesgo citogenético indeterminado, porque pues a final de cuentas prácticamente no fueron relevantes, ¿no? O sea, Fueron muy fueron poquitos. 0.5% del total de los capturados. Pero por lo menos en los de 65 más, digo, también, no, curiosamente, la cantidad total de pacientes de ese grupo de edad, considerando que es mieloma múltiple, ¿verdad? Está por debajo de lo que uno esperaría para ese grupo de edad, para esa raza. Claro, Y de entonces acuerdo. volvemos allá a lo mismo acerca de la selección y la exclusión de pacientes, ¿no? O sea, no nada más en este estudio hay pacientes más fit, Más fit, sino que hay pacientes más jóvenes. claro, Entonces, porque fitness tiene algo de correlación con juventud. Entonces, claro. Entonces, creo yo que por lo menos eso es importante. Si no se vio diferencia en ese grupo por falta de poder, que es más o menos la justificación que ellos quieren dar, o si no se vio la diferencia en ese grupo porque estamos manejando medicamentos más tóxicos. Así, Entonces, y si se lo das a alguien con una mayor edad y una menor tolerancia al fármaco, pues tal vez te estás empezando a meter en otros problemas. Y se vuelve la misma discusión de linfoma de Hodgkin, radiar o no radiar. No, o sea, ¿quieres una supervivencia libre de progresión más larga con una mortalidad similar al final porque tu toxicidad es más alta? ¿O quieres tener una supervivencia libre de progresión más corta, pero sabiendo que lo puedes rescatar después? Entonces, que esa es otra parte importante aquí, de todos los pacientes que se fueron saliendo el del, estudio. del estudio, gracias, no sabemos qué terapia subsecuente recibieron. Y ahorita ya tenemos más cosas disponibles, ¿no? Ujú. Y bueno, lo que concluyen aquí los autores es que
hay un beneficio significativo y relevante en sobrevida libre de progresión, en respuestas completas, en enfermedad medible residual. Con un perfil, dicen ellos, que favorable de riesgo-beneficio. Bueno, al final, pues como vimos, ambos grupos tuvieron efectos adversos relacionados al tratamiento, que como decías, pues no estamos muy seguros de qué tanto impacta de verdad esto o va a impactar en la sobrevida global en la actualidad en estos pacientes, que tenemos otras terapias disponibles. Y bueno, al parecer los resultados respaldan los beneficios de usar esta combinación de tratamiento, por lo menos en el grupo de pacientes que se estudió en este artículo que presentamos, que bueno, como bien hemos estado platicando en este rato, no representan muy bien a la población que vemos en el consultorio, pero bueno, eso creo que al final pasa en todos los artículos de investigación, en todos los protocolos. Y bueno, creo que otro punto importante es que no hablan mucho del paciente, de la calidad de vida del paciente, o sea, como un estudio que nos reporte y compare, se me fue ahorita cómo se llama eso, Sí, calidad de vida. la calidad de vida que reporta el paciente en ambos grupos. Yo creo que eso también vale la pena Sí. explorarlo en algún momento más adelante, porque bueno, igual BRD sigue siendo un buen esquema que lo seguimos usando en pacientes que no tienen la posibilidad de usar el daratumumab, porque como sabemos es un tratamiento muy costoso, que aquí en México no todos lo pueden usar, ¿verdad? Sí, y agregar DARA sobre BRD, que ya de por sí cuesta, tiene un Bastante. costo generoso. También está la toxicidad económica. Digo, Exactamente. lo que sí es cierto, y creo que sí queda muy claro, por lo menos con los endpoints que tuvieron en este estudio, y que se ha visto en todos los protocolos en donde incluyeron anticuerpos monoclonales anti-CD38, es que logra respuestas más profundas. Yo creo que eso sí no es cuestionable, ¿no? O sea, más pacientes logran enfermedad residual negativa, más pacientes logran respuesta completa o mejor, respuesta completa estricta, respuesta completa con mínima negativa, respuesta completa con PET negativo en los que lo evaluaron. Entonces, sí hay un mayor porcentaje que no es nada despreciable, o sea, va desde un 20 hasta un 30% más de lo que habitualmente son los grupos control y incluso siendo ese 20-30% el doble, ¿no? Entonces, insisto, no es, yo creo que esa parte no la podemos cuestionar. Lo que sí vamos a tener que ver a futuro es qué tanto eso es relevante desde el punto de vista ya del endpoint clínico final que tenemos que estar buscando, que es la supervivencia global. Insisto, y creo que esa parte que mencionas es extremadamente importante, la calidad de vida. Claro. Porque tú puedes estar diciendo, sí, ¿verdad? Le estoy poniendo el Darzalex subcutáneo, el Daratumumab subcutáneo, este, y pues sí, ya tiene menos tiempo de infusión y todo, pero no deja de ser una vuelta a la clínica cada semana o cada 2 semanas o cada mes. Y luego si aparte empieza a tener infecciones recurrentes y si tienes que estarle poniendo gamma globulina, que sube el costo. Y pues, ¿qué tanto eso se puede comparar con esquemas que pueden ser completamente ambulatorios? Y a la larga, ¿qué tanta diferencia te va a dar realmente la supervivencia global? ¿Y qué tantos meses o años más? Entonces, eso todavía nos falta mucho, ¿verdad? Para poderlo evaluar, para saber si el agregar fármaco está bien. Creo que por lo menos la conclusión de nosotros debe ser utilizar estos eh, cuadrupletes en personas fit, porque son a final de cuentas los que están siendo estudiados. Y aún, eso sí, insisto, aún que eran personas físicamente aptas, seguían teniendo un montón de efectos secundarios. Entonces es algo que necesitamos, pues obviamente, estar vigilando. Creo que estamos todavía en la curva de aprendizaje, cuáles son las mejores profilaxis.
para reducir riesgos infecciosos y complicaciones, cómo evitar la toxicidad hematológica, cómo ajustar las dosis, o sea, tener la libertad para poder ir ajustando dosis, frecuencias, para poder reducir esos efectos secundarios. Hay un número que tampoco explican, que está medio curioso, que es que de las razones para haber salido del estudio, los eventos adversos fueron una de las principales razones, obviamente, como en la mayoría de los estudios, pero en DARA-BRD fue menor que en BRD. O sea, pero por A mucho, fue salirse. 9% DARA-BRD y 22.5% para BRD. Y Mm, eso no lo entiendo muy bien porque pues tú esperarías que pues si tienes BRD en los dos y agregas DARA por acá, pues voy a tener más efectos adversos de este lado. Entonces, como por qué tendría más dropouts del lado de BRD. Entonces, no sé eso qué tanto tenga que ver con el hecho de que es un estudio no cegado y que tal vez el mismo médico se vio, el investigador se vio ante la necesidad de cambiar al paciente si traía un efecto adverso y que consideraba limitante de dosis o no. Digo, es algo para tomar en cuenta porque ese número tampoco me cuadra, por lo menos a mí, muy bien. No sé, tú cómo lo ves. No, no estoy segura. Creo que sería interesante mm, saber por qué pasó eso. Y otra cosa que quería comentar, que ya lo habías discutido, es como creo que al final nos va a quedar la duda de qué tan importante de verdad va a ser seguir el daratumumab en el mantenimiento, porque como dices, no hicieron esa división de grupos al inicio, y en otros estudios, como en el Casiopeia, pues parece que no había beneficio de seguirlo por más tiempo en los que ya lo habían recibido en la inducción. Entonces, pues eso va a ser interesante ver en un futuro. Y como dices, pues al final no estamos seguros cuál es el beneficio y si es algo que le impacta al paciente, porque tiene que venir al centro de infusión a recibir el medicamento, aunque sea subcutáneo. De No acuerdo. es algo que ellos se puedan poner en su casa. Sí, o sea, sí, este estudio no nos permite ver el efecto de DARA por fases, o sea, es todo o nada. Entonces, Ajá, pues eso es una cosa que también nos deja un poco inquietos. con dudas. Así. Y creo que esto es todo por ahora. No sé si quieres agregar algo más, Elías. Con No, gusto creo que estar con ustedes. cubrimos los puntos más relevantes del artículo y pues creo que es lo que vinimos mencionando, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente esto se ajusta a nuestra práctica? Hay que entender qué pacientes, o sea, cómo se seleccionaron los pacientes y cómo eso puede, pues obviamente, afectar la tolerancia al esquema así como está dado. Creo que este es un comentario en general, ya sí, sería bueno homologar esquemas y que sabemos que en general son menos tóxicos, o sea, sí sabemos que la administración en 2 semanas de bortezomib tiene un poco más de toxicidad que la administración semanal. Sabemos que las dosis densas de Dexa no dan un beneficio sobre las dosis semanales de Dexa, y tienen menos toxicidad. Entonces digo, creo que esa parte, sobre todo cuando como tenemos que lidiar con los seguros de gastos médicos que quieren el esquema así como viene en el santo protocolo, a veces nos meten problemas porque nos obligan a indicar cosas como no las queremos indicar, porque sabemos que a pesar de que el principio básico del esquema es el mismo, si lo administras de otra manera puedes reducir tu toxicidad. Creo que hay que, insisto, ver cómo realmente se traduce ese protocolo a nuestra práctica, que creo que honestamente no tiene una traducción así directa como tal. Yo creo que nosotros lo vamos a ajustar a lo que hemos visto que también nos funciona y es más tolerable para los pacientes. Pero insisto, volviendo a lo mismo, creo que lo que no queda en duda es que las respuestas son más profundas. A largo plazo, ¿cómo se va a ver esto? No lo sé. Pero sí, definitivamente agregar anticuerpos anti-CD38 a los esquemas habituales, sabemos que nos da respuestas más profundas y más prolongadas. Que por un lado, ya como último comentario mío, creo que tener más tiempo sin enfermedad
el beneficio que nos da, pues es comprar tiempo para el paciente, porque como hemos visto en el paso del tiempo han salido medicamentos pues cada vez más efectivos que nos ayudan a controlar la enfermedad mejor. Entonces, bueno, esa es una opinión personal. Muy bien. Si no hay nada más, pues muchas gracias por acompañarnos en este Journal Club de MedBay. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.